Muy buenos días, señor presidente. Miguel Arzate, del SPR, Canal 14. Preguntarle, señor presidente, a propósito de que hoy es martes de la salud, estamos por terminar abril y se aproxima el Día del Niño, preguntarle a su equipo de salud qué información tienen acerca de cómo ha afectado la pandemia a los menores de edad. Preguntarles si ya hay una estadística de cuántos niños han perdido la vida por esta pandemia, si hay algún registro de cuántos niños lamentablemente han perdido a su mamá y a su papá y han quedado en la orfandad, si hay algún programa especial para ellos. Ayer la secretaria de Educación adelantaba que se está preparando, antes de regresar a clases, un estudio para saber cómo vienen los niños emocionalmente, cómo ha afectado a los niños la pandemia, cómo les ha afectado el confinamiento. En Francia hay programas donde el gobierno está ayudando con terapias a los niños que lo requieren. Si nos pudiera platicar su equipo de salud, ¿cómo ha afectado a los niños esta pandemia? ¿Qué datos hay? ¿Cuántas muertes? ¿Cómo los ha afectado? ¿Y qué vienen adelante? ¿Cómo será el regreso a la escuela para ver cómo están los niños con la pandemia? Bueno, pues podría el doctor Hugo López-Gatell informar. Con gusto, presidente. Miguel, muchas gracias por la pregunta. Este tema lo hemos mantenido en atención a lo largo de toda la pandemia. Seguramente usted recordará que en varias de las sesiones vespertinas de información, en al menos 4 ocasiones hemos traído al grupo especializado en el tema. Ha participado la titular del Sistema Nacional DIF, nuestra compañera Rocío García Pérez. Ha participado también UNICEF, por supuesto especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública y en su momento el director ejecutivo de CIPINA, el Sistema para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Es decir, es un tema que desde el principio quedó claro que había que atender en forma sistemática, en forma integral, porque las alteraciones que tiene la niñez, producto de un fenómeno como este, no han sido tanto en enfermedad directa, es decir, la enfermedad infecciosa, inflamatoria que causa en los adultos, afortunadamente no es tan frecuente, de hecho es considerablemente infrecuente en la niñez. Pero las alteraciones psicosociales sí son importantes debido al confinamiento, debido a la perturbación de la vida social que causa la pandemia misma y las acciones de confinamiento. También, por supuesto, a la lamentable pérdida de vidas en sus familiares directos, a veces por la orfandad, pero también en situaciones en donde familiares o incluso padres y madres de amigos y amigas pueden perder la vida. Es decir, la experiencia de tener una situación de adversidad, de ansiedad, por el hecho de que se sienten amenazadas y amenazados es considerable. En ese sentido, tenemos varias intervenciones que han estado en proceso. Unas tienen que ver con la recuperación y la estabilización emocional. Ahora, como usted bien señalaba, en la cooperación que tenemos con la Secretaría de Educación Pública, estamos vislumbrando el momento de aperturas de escuelas como un espacio ideal para poder atender las necesidades psicosociales y emocionales de la niñez de manera más directa. Nuestro equipo de salud mental en la Secretaría de Salud ha hecho un trabajo formidable, también ha presentado más de 6 o 7 ocasiones en la conferencia vespertina los distintos abordajes para la contención y rehabilitación emocional de niñas, niños, adolescentes y también personas adultas. Desde luego la capacidad es limitada cuando se compara con la necesidad, que es mayúscula. En México tenemos históricamente un déficit de personal de salud mental y en general la capacidad del Sistema Nacional de Salud para atender de manera preventiva, curativa o de rehabilitación los problemas de salud mental son limitados. Han sido limitados por mucho tiempo. Es por eso que el doctor Alcocer, desde que llegamos al gobierno, ha puesto el señalamiento persistente de la necesidad de expandir los servicios de salud mental. Hoy estamos integrando la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones con la fusión de CONADIC, los servicios de atención psiquiátrica y el Consejo Nacional de Salud Mental. La reciente aprobación de la Ley General de Salud Mental o la sección correspondiente en la Ley General de Salud es producto del trabajo que ha estado haciendo este equipo y a través de modelos de transferencia de capacidades al primer nivel de atención estamos logrando
tener una amplificación de la capacidad de atención. En cuanto a números, para no dejarle con la inquietud, como se sabe perfectamente, lo hemos publicado, no se necesita un registro especial, lo hemos estado monitoreando desde el inicio de la epidemia en todas las edades. Tenemos cerca de 600 personas en la edad infantil que han perdido la vida de manera directa por el COVID, lo que muestra, comparados con las cantidades importantes en personas adultas, que es una afección limitada en ese aspecto. ¿Quién estará dando las terapias a los niños cuando lo requieran? Son múltiples actores institucionales. La propia Secretaría de Educación Pública tiene capacidades a través de personal con estas condiciones, estos talentos, esta formación, y siempre lo ha tenido. Seguramente la maestra podrá dar algún detalle adicional, pero en el sistema educativo siempre está muy cercano la capacidad de psicólogas, psicólogos que están atendiendo en la primera línea de contención respecto a los problemas emocionales. Lo que es novedoso es la articulación mucho más eficiente, mucho más amplia que hoy existe entre la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, con una visión de bienestar general de las personas, sus familias, sus comunidades. Entonces, esto lo que nos está permitiendo es planear adecuadamente que en la apertura de escuelas podamos tener los mecanismos de detección de problemas y de transferencia, cuando es necesario, a los servicios de salud mental que hoy se están desplazando al primer nivel de atención, a la medicina comunitaria, precisamente por el trabajo que hemos estado haciendo de transferencia de capacidades. Gracias. Buenos días, Daniela Pastrana, de Pie de Página, presidente. Bueno, hay un par de preguntas que tengo relacionadas con esto. Es una buena noticia, sin duda, la reducción que tenemos de contagios y de la pandemia, pero en el resto del continente, en Sudamérica, en Norteamérica, está habiendo un aumento constante y delicado. Entonces, quería saber, uno, ¿cómo nos puede afectar esto? ¿Cómo se está previendo que nos pueda afectar el aumento de la pandemia en otros países, sobre todo de Sudamérica? Y luego también nosotros, y qué previsiones están tomando, por supuesto, y luego nosotros hemos estado… fuimos a Campeche a ver cómo estaba previéndose la entrada a clases, la entrada a las escuelas, y hay como mucho temor por todas estas noticias que hay de la tercera ola, de lo que está pasando en India, de lo que, bueno, en general, el aumento que hay en otros lugares. Entonces hay mucho temor también de mucha gente de que se reactiven las clases. Quería preguntar entonces si nos pueden ampliar la información que ha dado de cómo va a ser esta ampliación, o sea, qué es lo que están previendo para el regreso a clases presenciales en términos de las escuelas, por ejemplo, las que no tienen agua o las que no tienen servicio, la movilidad que implica para la gente, o sea, un poco si nos pueden ampliar esa información básicamente, ¿no? Y la última, relacionada con esto, las metas que se tienen de vacunación, veíamos que se tenía una meta hipotética de 15 millones de adultos mayores al origen, tenemos 11 millones, entonces si nos pueden explicar un poco cuál es la explicación de a qué se debe que sean estos 11 millones cuando preveíamos que podían haber sido 15. Es un poco técnica esa, pero si nos puede explicar el doctor López Ridaura. Gracias. Muy bien. Pues estamos buscando el regreso a clases a partir de que se vacune a adultos mayores y a maestros. Y se está contando con el apoyo de los gobiernos estatales para que haya condiciones y regresar a clases con medidas sanitarias. Aquí se presentó un video de cómo sería el regreso a clases. A ver si lo tienen, porque es importante. Decirle a la gente, a todos los mexicanos, al pueblo, que se está actuando de manera responsable sobre lo de la posibilidad de la tercera ola.
aunque no se descarta, no vemos que pueda afectarnos en México, porque hay una disminución de contagios considerable. Si observamos en la gráfica, esperábamos un rebote después de Semana Santa porque se relajó la disciplina y afortunadamente no se dio, siguió a la baja la pandemia, el número de contagios, de fallecidos, hospitalizados. Entonces, no vemos ningún riesgo. Lamentamos mucho lo que está pasando en otros países, Brasil y India, pero en el caso de Brasil ya están actuando, afortunadamente está bajando, según información que tenemos, y en el caso de India también se está atendiendo, hay mucha solidaridad internacional y esto va a ayudar a controlar la pandemia en estos países. Además, el que estemos vacunando nos ayuda, sí tiene un efecto favorable la vacunación, lleva su tiempo, pero es importante la protección de los adultos mayores, porque son los más vulnerables. Si ya vacunamos a la mayoría de los adultos mayores, pues vamos a disminuir contagios y, sobre todo, fallecimientos de adultos mayores. Entonces, por eso no debe de haber temor, no hay nada que temer. Sí podemos regresar a clases y es necesario, porque no hay nada que sustituya a la escuela. No es igual la educación a distancia, por radio, por televisión, por internet, que la educación presencial, porque la escuela es el segundo hogar, es un centro de convivencia, de socialización, donde las niñas, los niños se reencuentran. No es estar enfrente de un televisor, de una pantalla, de una tabla, es estar en un salón de clases con otros y convivir con otras niñas, con otros niños, tener a la maestra, al maestro, eso es fundamental. Entonces, sí tenemos que hacer todos el esfuerzo para regresar a clases presenciales. ¿Por qué no ponemos el video nada más por algo? Porque sí es muy importante el regreso a clases, aun cuando, subrayo, repito, reitero, es voluntario. Tenemos que llegar al acuerdo. Fue muy importante el trabajo y el diálogo que se estableció en Oaxaca, por ejemplo, con los maestros de Oaxaca. Se participó en reuniones donde estuvo el gobernador, estuvo la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, participaron presidentes municipales, los dirigentes de la sección 22 de la CENTE, los representantes de las Fuerzas Armadas. ¿Saben dónde fue la reunión? En la zona militar. Y ahí fueron
los dirigentes de los maestros de Oaxaca, porque hay un ambiente distinto de unidad, de solidaridad verdadera. Todos estamos trabajando juntos. De todas maneras, de todas formas, no se obliga a nadie. Prohibido prohibir. Y volvemos a aplicar la frase de Juárez: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Pero se logró este acuerdo en Oaxaca de autoridades, maestras, maestros, los integrantes de las Fuerzas Armadas, todos juntos, para vacunar a todos los maestros de Oaxaca. Empezamos ya ahora y yo creo que en una semana vamos a terminar. Ya se va a decidir después cómo es el regreso a clases, la situación de las escuelas, si están limpias, si tienen agua, si están en condiciones. Ahora estamos destinando todos los recursos de la escuela es nuestra al mantenimiento de los planteles educativos. Entonces, sí va a poder haber condiciones para el reinicio a clases. También es importante decir que las escuelas particulares van a poder regresar. Si terminamos el 11 de mayo en todo el país, esto incluye a todas las escuelas particulares. Entonces, las escuelas particulares de Veracruz, donde ya los maestros, maestras, personal educativo ya fue vacunado, pues en 15 días podrían regresar. Ya a clases, como empezaron en Campeche, pero bajo estas condiciones o con este protocolo que vamos a ver. En Campeche, el semáforo sanitario está en verde. Campechanas y campechanos, tenemos grandes noticias para ustedes. Regresamos a clases presenciales, pero lo haremos con toda responsabilidad y manteniendo medidas de higiene y sana distancia en todo momento para prevenir contagios. Recordemos juntos las 9 intervenciones para que tengamos un regreso a clases seguro. 1. Comités participativos de salud escolar. Las y los integrantes de estos nos apoyarán en limpieza de las aulas y áreas comunes con agua y jabón, señalización para la sana distancia de la comunidad educativa, filtros de corresponsabilidad. En conjunto, docentes, madres y padres de familia, mantengámonos atentos desde el hogar para detectar síntomas relacionados con la enfermedad COVID-19. 2. Acceso a agua y jabón. Con el apoyo del gobierno de tu estado y de los municipios, no faltará agua y jabón en las escuelas. Así nuestra higiene no se verá comprometida. 3. Cuidado de maestras, maestros y personal administrativo. Ya se ha vacunado a las maestras, maestros y personal administrativo. 4. Uso general de cubrebocas artesanal, pañuelo o paliacate. Recuerda que el cubrebocas debemos usarlo en todo momento y lavarlo cada noche. Seguirá siendo un gran aliado en nuestro regreso a clases presenciales. 5. Sana distancia. Nos volvemos a ver. Para cuidarnos juntos, mantengamos sana distancia y acudamos de forma escalonada. Los lunes y miércoles asistiremos una parte, martes y jueves la otra parte del grupo.
y el viernes se reforzarán conocimientos a estudiantes que lo requieran. 6. Maximizar el uso de espacios abiertos. Utiliza los patios y canchas de tu escuela o lugares abiertos cercanos. Son ideales para adaptarlos como espacio de estudio. Ten en cuenta la condición climática de tu estado. 7. Suspensión de cualquier tipo de ceremonias. Por ahora las celebraciones, convivios y eventos sociales se suspenderán. Primero la salud. 8. Detección temprana. Si te sientes mal, tienes tos, dificultad para respirar, fluido nasal o fiebre, deberás notificarlo oportunamente a la escuela. Acude a un centro médico para ser examinado. 9. Apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. En todo el mundo estamos enfrentando un gran reto, pero vamos a superarlo. Por eso queremos que sepas que no estás solo. Si necesitas con quién hablar, puedes contar con los servicios de apoyo emocional. Estamos para ti. Contáctanos en las siguientes líneas. No olvides suscribirte a mi canal. Y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbás Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbás Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.